Supercrack Estrella presenta. Los ovnis abandonan la Tierra con urgencia. Hace tiempo que hemos prestado atención al crecimiento colosal en el número de informes sobre avistamientos de ovnis que ocurrieron en los últimos años. YouTube ya se está saturando por la increíble cantidad de vídeos que aparecen sobre este tema. Nadie sabe qué está relacionado con tal cantidad de avistamientos de ovnis. Según una versión, la razón es la disponibilidad de equipos de captura móviles con matrices de alta resolución. Los ovnis vuelan como volaron, pero las matrices de la nueva generación comenzaron a verlos. La segunda versión asume que en realidad está sucediendo algo grave en la Tierra y los ovnis simplemente dejaron de esconderse por alguna razón. Por ejemplo, preparando para su aparición la percepción de miles de millones de personas. Sin embargo, la tercera versión, recientemente propuesta por el Centro Nacional de Informes OVNI, es más inverosímil. Según sus datos, el número de ovnis en el cielo disminuyó drásticamente, descendiendo al nivel de 1990. Por lo tanto, de acuerdo con el Centro Nacional de Informes OVNI, el pico de avistamientos de ovnis fue en 2014, 8.619 avistamientos de ovnis en los Estados Unidos. En 2014 las observaciones disminuyeron, 5.516 casos, y este año en general son un poco más de 1.000. Nadie sabe realmente cómo explicar tales estadísticas. Existe la opinión de que las estadísticas están falsificadas. Fue creada intencionalmente para calmar a la audiencia atónita, que constantemente tiene algo ruidoso volando alrededor de su cabeza. Como, por ejemplo, en Pensilvania. Sin embargo, ¿qué pasa si las estadísticas son realmente correctas? ¿A dónde, en este caso, se fueron los alienígenas? Una posible explicación es la evacuación masiva antes de algunos eventos catastróficos. Por ejemplo, hay algunos otros seres que vienen, y los que estaban aquí antes tenían mucho miedo. Como resultado, algunos de los invitados del planeta trataron de abandonar rápidamente el área de conflicto que se avecina. Por otro lado, las cosas pueden ser mucho peores. El espectáculo que estábamos viendo en nuestro planeta Tierra está llegando al final y el circo se irá pronto, por ejemplo, cerrando el parque de diversiones para reparaciones. Como consecuencia, el público de los confines de la galaxia sale del auditorio, porque no hay nada más que ver y no habrá eventos interesantes antes de la mejora del parque. Y ahora vamos con una pregunta lógica después de todo esto. ¿Por qué los gobiernos de todo el mundo ocultan la verdad sobre los ovnis? Aquí la opinión de Kevin Knuth, profesor asociado del Departamento de Física e Informática de la Universidad de Nueva York en Albany, editor en jefe de la revista científica Entropy. Con más de 100 publicaciones científicas y 20 años de experiencia en el desarrollo de algoritmos de análisis de datos aplicados a las ciencias físicas, Kevin trabajó durante 4 años en la NASA. ¿Estamos solos en el universo? Hay muchas respuestas a esta pregunta, pero desafortunadamente ninguna de estas respuestas pinta bien. Ser la única raza pensante en todo el vasto universo es una perspectiva bastante triste. Pero si no estamos del todo solos, ¿qué pasa si hay alguien más además de nosotros, más fuerte, más desarrollado y nada amigable? En este caso, el choque con la gente será terrible. Como científico investigador de tiempo completo de la NASA, asistí a la conferencia de contacto de 2002, que se centró en las ideas serias sobre los alienígenas. Y al final de la conferencia, después de muchas horas de debate académico y discusión, un oficial de la NASA que se mantenía en silencio hasta aquel momento de repente dijo en voz alta y en el tono más siniestro: «Idiotas. No tenéis absolutamente ninguna idea de lo que hay allí». Y después de esta declaración en la sala de conferencias hubo un silencio sepulcral. La gente tiene miedo de los extraterrestres que, tarde o temprano, pueden visitar la Tierra. Tal vez, y afortunadamente para nosotros, las distancias entre las estrellas son inmensamente grandes. Pero, ¿y si un viaje interestelar es tecnológicamente factible para alguien? En 1988, durante la segunda semana de estudio en la Universidad del Estado de Montana, varios estudiantes y yo hablamos de la reciente matanza de ganado que los agricultores vinculaban con el fenómeno ovni. Se nos acercó un profesor de mediana edad del departamento de física y dijo que tiene un par de colegas que trabajan en Malmstrom Air Force Base en Montana. Y dijeron que debido a la intervención de un ovni en 1960, hubo problemas con la puesta en marcha y mantenimiento de misiles balísticos. En ese momento, pensé que este profesor solo estaba contando chismes y que no pudo tener amigos en la base de la Fuerza Aérea.
Pero 20 años más tarde, me quedé de piedra al ver la transcripción secreta de una rueda de prensa a la que asistieron varios ex miembros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la década de 1960, que sirvió en la base de la Fuerza Aérea Malmstrom. Y ellos repitieron exactamente lo que el profesor nos había contado. El físico nuclear Enrico Fermi era famoso por plantear preguntas que provocaban reflexión. En 1950, en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, después de discutir sobre los ovnis durante el almuerzo, Fermi calculó que la galaxia tiene unos 300.000 millones de estrellas, muchas de las cuales son 1.000 millones de años más viejas que el Sol, y un gran porcentaje de ellos probablemente tendría un planeta habitable. Y luego preguntó: bueno, ¿dónde están todos? Incluso si Fermi estaba equivocado y la vida inteligente se desarrollaba en un porcentaje muy pequeño de los planetas, entonces en la galaxia debe haber un cierto número de civilizaciones desarrolladas. Fermi habló de decenas de miles, pero que sean solo unas pocas docenas, hasta 100. Si ellos no hacen ningún salto adelante enorme en alta tecnología, pero tienen el ritmo de evolución simplemente lento, a partir de la puesta en órbita de cohetes primitivos, necesitarían solo 5 o un máximo de 50 millones de años para la colonización de toda nuestra galaxia. Las personas como especie existen desde hace unos cientos de miles de años, mientras que alrededor de las viejas estrellas y planetas hay una gran masa. Teóricamente, la galaxia debería estar repleta de extraterrestres, las leyes de la biología y las estadísticas dicen esto. Pero los alienígenas no parecen existir, lo cual es otra paradoja de Fermi. Carl Sagan, un destacado astrónomo y padre de la exobiología moderna, respondió a esta paradoja de la siguiente manera: las respuestas a preguntas extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. ¿Pero qué evidencia podemos tener si no hay en el mundo ninguna reunión oficial documentada con un ovni? Oficialmente, un ovni no existe. Los gobiernos de todo el mundo ocultan cuidadosamente toda la información sobre contactos con ovnis. Mientras que el público en general ha estado observando ovnis durante décadas, nuestros gobiernos, científicos y medios de comunicación esencialmente han declarado que todos los avistamientos de ovnis son el resultado del fenómeno del clima o las acciones humanas. De hecho, se nos dice que este tema no tiene sentido. Creo que el escepticismo de las autoridades en materia de ovnis es una especie de religión dogmática, descarta la existencia de extraterrestres y como evidencia científica que conduce hipótesis teológicas sobre fenómenos ópticos sin explorar, alucinaciones en masa y otras tonterías. Naturalmente, la opinión pública en respuesta solo se fortalece en la veracidad de la versión de la conspiración global. Por lo tanto, los escépticos oficiales definitivamente están dañando la ciencia, proporcionando un mal ejemplo de cómo se debe llevar a cabo la investigación científica. Sí, a veces tomamos por ovnis efectos ópticos u otros fenómenos incomprensibles en la atmósfera. Pero a menudo la gente ve y fotografía algo que no encaja en ninguna explicación oficial generalmente aceptada. En 1977, Peter Sturrock, astrofísico de la Universidad de Stanford, envió un cuestionario acerca de avistamientos de ovnis a los miembros de la Sociedad Astronómica Americana. En respuesta, Peter recibió 1.356 cuestionarios completados con respuestas en el que 62 astrónomos, 4,6%, informó que sí han visto con sus propios ojos inexplicables fenómenos. Y lo que es sorprendente, este indicador, 4,6%, es análogo del 5% estadístico de los avistamientos de ovnis, que en principio son inexplicables. Como resultado de su pequeña investigación sociológica, Peter Sturrock descubrió que, primero, una parte de los astrónomos fue testigo de manifestaciones de ovnis. En segundo lugar, en el 80% de estos 62 astrónomos después de avistamientos de ovnis, cambió por completo la perspectiva de visión del mundo, convirtiéndolos en fanáticos ufólogos. En tercer lugar, Peter Sturrock confirmó la conocida tesis sobre la naturaleza huesuda del pensamiento humano. Entonces, el 20% de los astrónomos que vieron ovnis no pudieron explicar lo que vieron de ninguna manera, sin embargo, alegaron que no había ovnis. Y todos estos escépticos eran astrónomos más antiguos, mientras que los astrónomos más jóvenes reconstruían fácilmente sus dogmas universitarios sobre la soledad de las personas en el universo. Los ovnis se observan regularmente a través de telescopios. Conozco personalmente a un astrónomo que observó un objeto que se parece a una guitarra que se mueve a través del campo de visión de un telescopio.
Hay un libro del siglo pasado, Maravillas en el cielo, en el que los autores recopilaron evidencia de fenómenos astronómicos inexplicables, descritos en las revistas científicas de 1700 a 1900. Y en los últimos años, han llegado más y más mensajes, incluso de parte de funcionarios gubernamentales. En particular, Brasil, Canadá, Dinamarca, Ecuador, Francia, Nueva Zelanda, Rusia, Suecia y el Reino Unido han ido desclasificando gradualmente, a partir de 2008, sus archivos sobre los ovnis. Y muchos militares de alto rango, altos funcionarios, incluso congresistas y senadores crean una variedad de comités cuya tarea es exigir que los gobiernos divulguen por completo toda la información sobre los ovnis. No menos interesante información proviene de otros países. Por ejemplo, Irán siempre ha estado preocupado por los ovnis esféricos observados cerca de sus instalaciones nucleares. Teherán afirma que se trata de vehículos aéreos no tripulados de la CIA. Sin embargo, estos vehículos aéreos no tripulados de la CIA vuelan a una velocidad de 10 Mach, giran a esta velocidad en ángulo recto y pueden salir fácilmente de la atmósfera. En 2017, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó 3 vídeos sobre encuentros con ovnis de combatientes F-18 para su revisión pública. Sin embargo, a pesar de todas esas promulgaciones y hechos, los gobiernos mundiales guardan silencio sobre todo esto. John Alexander, un coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, dijo que el Pentágono tiene una especie de cuartel general dentro de la sede, una especie de conspiración de quienes saben que los ovnis son reales y están a favor de que toda la información sea pública. Incluso tienen contacto con generales rusos que saben y piensan lo mismo. Bueno, cuando, finalmente, los altos funcionarios del país se presentan y dicen a todos lo mismo, que hay ovnis. Son reales y los hemos estado observando durante muchos años. Hasta la fecha, el ejército detiene 1 millón de pruebas de que al menos el 5% de los avistamientos de ovnis son barcos estructurados no identificados que demuestran capacidades de vuelo más allá de cualquier tecnología humana conocida. Hay testimonios de testigos confiables, hay observaciones de radar, hay datos fotográficos. Por lo tanto, si las naves espaciales de alguien sobrevuelan el planeta, los militares quieren saber quién se sienta en ellas y cuáles son sus intenciones. Para el público militar de todo el mundo, este es un axioma básico. Sin embargo, nadie se da prisa en desvelar lo que está pasando. Y ahora los ovnis abandonan la Tierra. ¿Qué explicación puede haber para todo esto? Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.